con este magnífico seminario, ni más ni menos iguales. En esta segunda fase del día tenemos a Amelia Valcárcel, quien nos va a comentar sobre la agenda global, y Adriana Ortiz Ortega, quien nos apoyará con sus comentarios. Les vamos a agradecer mucho que no olviden al final dejarnos una hojita con su evaluación de los contenidos de este seminario, de las invitadas, las ponentes y también de la organización. Esto nos servirá como retroalimentación porque la historia en este tema continúa. Muchas gracias. Bueno, creo que ya todas las personas han ido encontrando su asiento y ya se han ido sentando. Solo quedan muy pocas personas rezagadas a las que esperaremos a que se acomoden. Y damos comienzo a lo que realmente se constituye en la recta final de este seminario que nos ha reunido durante 4 días bastante intensos y yo espero que provechosos, ¿no? Yo de mí debo decirles que a mí me está resultando al menos así. Voy a desarrollar ante ustedes, como hemos empezado un poco antes, esto estará bien porque nos dará tiempo también para tener un coloquio más conforme, porque sin duda ustedes habrán percibido que yo tiendo a extralimitarme en el tiempo sin darme ni cuenta. Yo intento darme cuenta, pero al final es igual porque no lo logro. Pero eso va a permitir, tenemos holgura para ello, son las 11 pasadas de la mañana y voy a hacer ante ustedes una exposición que me tomará en principio 1 hora 20 minutos. Si veo que me pasa lo que habitualmente me pasa, ya veré yo cómo corregirlo. Donde quiero exponerles qué pasa con el tiempo presente. Esto es, a lo largo de este seminario yo he procurado siempre mantener lo que Toynbee aconsejaba. Si tienes que tomar un punto de vista global, este necesariamente debe ser histórico. Bueno, no se puede llegar a tener la conciencia de un punto de vista global sin que este punto de vista sea un punto de vista histórico, que nos explique el proceso, ¿no? ¿Cuál es el proceso por el que algo ha devenido lo que es? Pero ahora nos acercamos al mundo que ya habitamos. Y hay que tratar las cuestiones que son relevantes en este mundo. Ahora, el ahora. Y hay que dar la fecha origen de este ahora en que vivimos. Si recuerdan, en mi conferencia de ayer yo terminé en 1948. Cuando les insistí, no diré que hasta la saciedad la voy a poner ahora porque voy a volver a insistir, en que siempre consideren que la Declaración Universal de Derechos Humanos es una declaración sufragista, cuyo principal apoyo fue, además, el sufragismo todavía residente en gran parte de la cultura política estadounidense, que fue el principal apoyo que tomó Eleanor Roosevelt para poder llevar adelante la declaración. Por lo siguiente, porque por extraño que nos parezca, ahora, para nosotros, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sí. ¿Es para ponerlo de este otro lado? Ah, sí, no importa, porque dentro de nada yo me lo llevaré, porque no aguantaré sentada, o sea que... Por extraño que nos parezca, ahora la Declaración Universal de Derechos Humanos sabemos que es un hito importantísimo en el siglo XX. Pues vean, cuando se realizó no salió en la primera plana de ningún periódico. Esto tiene mucho interés.
porque nadie quería hacerla. Nadie. Realmente fue el tesón de Eleanor Roosevelt, una gran feminista, la que logró que se hiciera esta declaración, y lo logró porque ella era realmente, pues por así decir, la primera dama viuda del presidente Roosevelt. Utilizó todo el poder que le quedaba para que se tuvieran que realizar las reuniones en Lake Success. Y tuvo a la gente allí y se ocupó que durante 2 años se fuera consensuando un texto que resultaba muy difícil de consensuar para que el plenario de la nueva organización internacional, Naciones Unidas, no se reuniera simplemente como se había reunido la Sociedad de Naciones, pues para decir, buscar simplemente un punto de encuentro, no. Tuviera un fundamento declarativo de derecho, tuviera una constitución propia, por así decir. Y esta es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en efecto, como bien alguien ayer recordó, cambió de nombre, porque en castellano inmediatamente, por vicio inveterado, se tradujo por derechos del hombre y hubo que hacer la flexión y decir, no, derechos humanos. En inglés no tienen ese problema porque son human rights y fuera. Y cada lengua tiene su manera de molestar, por decirlo en estos términos, ¿no? Y se puede, es así la cosa. Recuerdo al joven que antes habló, que me divirtió muchísimo, que dijo, me parece que era un machista, no sé si era en rehabilitación. El castellano tiene cosas a su favor que no tiene, por ejemplo, el inglés. El castellano distingue perfectamente los sexos, varón y mujer, macho y hembra, y luego hombre. Pero es que hombre es el género genérico, o sea, hombres somos todos. Yo soy tan hombre como todas las que están sentadas ahí, porque humano significa la especie a la que pertenecemos. Ahora bien, somos varones y mujeres, y biológicamente considerados seríamos machos o hembras. Pero la humanidad tiene por gusto no considerarse a sí misma biológicamente. Lo hace siempre, digamos, normativamente, y por lo tanto te llama varón o mujer. A veces simplemente se trata de arreglar un poco, de poner en orden un poco el lenguaje, y algunas cosas se entienden. Bien, el 48 pasó y el mundo tuvo que volver a funcionar. El mundo había salido de una segunda guerra. Fíjense que de las cosas que vamos llamando mundiales, de un siglo para acá, el consenso más absoluto es que mundiales han sido sobre todo las guerras. La globalización, no piensen jamás que es un proceso pacífico, porque no lo es. De hecho, la globalización ha permitido ya 2 guerras mundiales. Ahora bien, la primera guerra llamada mundial, antes Gran Guerra, no fue realmente mundial. Fue una guerra intereuropea. Fue la guerra de los viejos imperios entre sí. Y tuvo las alianzas de los viejos imperios entre sí. Cuando esta guerra terminó, simplemente los viejos imperios colapsaron, fundamentalmente el imperio austrohúngaro. Colapsó y se tomaron los principios de Woodrow Wilson para que una enorme cantidad de nuevas naciones afloraran. Todas las naciones de la cuenca del Danubio, antes no existentes, se convirtieron en estados. El imperio turco colapsó y todo lo que era la estructura en beyatos, los beys que dependían del sultán, se volvieron naciones independientes, desde Yugoslavia a Grecia o a Egipto. Se hizo una nueva geografía y se hizo la Sociedad de Naciones para mantener a ser posible el mundo libre de guerras. Pero en ese periodo se produjeron extrañas novedades y las peores de ellas fueron los fascismos. En el periodo entre guerras, inmediatamente después de la gran crisis del 29, en el caso nazi, pero antes en el caso italiano, nacen los totalitarismos como reacción frente a las democracias liberales. Y cuando está terminando la Primera Guerra, recuérdense de la Revolución Soviética. Hay un periodo de enorme agitación. La Segunda Guerra, siempre se ha dicho, fue realmente la continuación de la Primera. O sea, como si la Primera no hubiera logrado acabar con las cosas.
con lo que realmente se estaba jugando. Pero la segunda sí fue absolutamente mundial. Es decir, con excepción de América, que de momento se vienen ustedes librando de casi todo, de momento, los escenarios de guerra estuvieron en todo el planeta. Europa fue un escenario de guerra, África fue escenario de guerra, Asia fue escenario de guerra, China, Japón, Indonesia, todo lo que pudo ser escenario de guerra lo fue. Es decir, los escenarios del conflicto fueron potencialmente mundiales y solo realmente América se libró de tener en su suelo la guerra. A ustedes, en particular, a América, tengo que hacer una precisión lingüística también. Yo le suelo llamar América a la América Latina, porque es una manía que tenemos por allá los que somos un poco antiguos. Le hemos llamado siempre América a esta América. La que queda más arriba lo hemos llamado los Estados Unidos o Norteamérica. Entonces, cuando me refiero a América, ahora es a esta también. América tuvo suerte. Vean siempre las puntas de crecimiento de sus países y vean cómo a veces coinciden con los enormes conflictos mundiales, precisamente. Es decir, cuando un territorio se libra de conflictos, puede de repente entrar en una fase expansiva, precisamente porque el conflicto está dándose en otra parte. Es un mundo terrible el que deja la Segunda Guerra cuando se cierra, porque sobre todo deja una cosa nueva, la primera utilización de armas atómicas. La primera, digo, podríamos decir la única, pero es que eso no lo sabemos. Por ahora es la primera. Si no hay segunda, mejor. Pero es la primera vez que armas de un potencial de destrucción infinito y que además no pueden discriminar, se utiliza para acabar una guerra. Es cuando Estados Unidos utiliza 2 bombas atómicas para hacer que por fin Japón se rinda, porque Japón no se está rindiendo. ¿Cuál va a ser el mundo que salga de ahí? Roosevelt, si recuerdan, el presidente Roosevelt se muere casi al final de la contienda y los acuerdos los hace su sucesor Truman, que son los acuerdos de Yalta, que cierran las guerras. ¿Qué mundo va a salir de ahí? De ahí la creación de Naciones Unidas, de ahí la Declaración Universal de Derechos Humanos. Se pretende garantizar una paz duradera mediante una Declaración Universal que sea lo que empezaron a ser, es el pacto escrito entre toda la humanidad. Habla de un derecho extraterritorial, que es una cosa bastante sorprendente. Un derecho es derecho que es vigente en un territorio, pero ¿qué es un derecho extraterritorial? No es la única cosa muy creativa que se hace con el derecho. Vean, los juicios de Nuremberg, bajo delito de lesa humanidad, son también una innovación. Nunca ha sucedido que al vencido se le juzgue por crímenes contra la humanidad. Es decir, el derecho de guerra allá cada cual, en la guerra como en la guerra. Eso se acaba también. Y entramos en una nueva fase. Esta nueva fase, ni con mucho, ha estado exenta de conflictos. Tenemos, si queremos hacer enumeración, tenemos decenas de conflictos locales en todo el planeta. Pero no hemos tenido una conflagración de la misma naturaleza que la Segunda Guerra de momento. Este es el mundo en que vivimos. Bien, ¿qué pasa con las mujeres? Y ahora es cuando ya no me aguanto más sentada, me levanto. Ay. Es que me resulta más cómodo. Vamos a ver. La tercera ola del feminismo empieza en los años 60 del siglo XX. De tal manera que algunas de las personas que estamos aquí somos contemporáneas de ese inicio. Y otras, las que son más jóvenes, no. Bueno, muchas de las personas que estamos aquí somos contemporáneas del inicio de la tercera ola del feminismo. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y por qué comienza? ¿Qué se había conseguido? La plenitud de los derechos políticos en la mayor parte de las democracias. La plenitud de los derechos educativos en la mayor parte de las democracias. Quedaba medio todavía sin perfilar
alguna parte de los derechos civiles. Y también quedaban como sin acabar de estar perfectamente delineados algunas cuestiones, pero que no parecían preocupar a nadie. Voy a referirme a ellas. Pónganse en quien entonces, después de la Segunda Guerra, ¿quién es la potencia mundial de cabecera? Los Estados Unidos de América. O sea, ¿quién gana la Segunda Guerra? Los Estados Unidos de América. ¿Quién la inicia? Alemania. ¿Pero quién la gana? Ninguna potencia europea. El imperio británico entra en colapso después de la Segunda Guerra. No puede mantener a la India, no, ya no hay nada que hacer. ¿Quién gana? Los Estados Unidos. Ganan la guerra. Bien. Yo una vez me pasó eso, pero en la ópera, fue peor. Quería ahogarlo al aparato. ¿No? En fin. Bien. Volvamos. Los Estados Unidos han ganado la guerra. Para ganarla han hecho un esfuerzo increíble. Las grandes ciudades industriales de Estados Unidos se han vaciado de varones casi plenamente, que se han ido todos al frente, y a morirse en sitios que no sabían ni dónde quedaban. El embarque de tropas hacia Oceanía, hacia Japón, hacia Indonesia, hacia África, en todos los escenarios de guerra. Salen miríadas de varones estadounidenses de los sitios más remotos, alistados obligatoriamente a luchar en el frente europeo, en el frente asiático, en el frente de Oceanía, en el frente africano, a todas partes. Es un terrible gasto. Imagínense lo que es esto. Imagínense lo que son los partes de bajas todos los días, ¿no? Muertos y muertos y muertos. Con ellos han salido también mujeres, pero como salieron en la Primera Guerra, como enfermeras, como ayudantes, en función de ayuda. ¿Quién se ha quedado manteniendo a todo el país? Las mujeres. De nuevo, como ya pasó en la Gran Guerra, en Alemania y en Francia y en Inglaterra. Son las mujeres las que se han quedado al cargo de la economía fabril entera y de la administración del Estado. Las mujeres hacen de todo. Para empezar, fabrican las armas. Aún a día de hoy hay muchas abuelitas fabricando misiles en Estados Unidos. Sí, porque en un esfuerzo bélico hay que fabricar armas y no las pueden fabricar en el frente. Entonces, ¿recuerdan esas cosas deliciosas? Cómo se alistan las mujeres en esos carteles preciosos que sale una chica generalmente muy bonita y dice "Yes, we can", o sea, lo de ahora, pero ¿podemos mantener el esfuerzo del país nosotras? Los hay preciosos. Se meten a todo, pueden con el país y encima ganan la guerra. ¿Qué más quieres? Estarían a punto de tocar el cielo. Pero es que los chicos van a volver del frente. ¿Qué va a pasar con ellos? Lo primero que hay que hacer es decirles que se vayan para casa, que ya no hacen falta. Ya han hecho el esfuerzo. Así que vuélvanse. Y eso es exactamente lo que se les dice. Se dice, bueno, este país ha ganado la guerra, hemos ganado la guerra. Por fin, somos por fin lo que deberíamos ser desde que ya lo dijo Jefferson. Somos la nación que debe regir el mundo. Y ahora, queridas, vamos a volver a hacer felices a esos buenos chicos que vuelven. Ya está. Claro, había unas cuantas que quizá quisieran hacer felices a los chicos que volvían, pero había otras que le habían cogido afición al asunto. ¿No? O sea, a afición, pues a lo mejor a fabricar armas no, pero a cobrar al mes sí, no sé si me explico. Es que esas cosas aficionan, o sea, dice, oye, yo todos los meses me dan no sé qué, trabajo ciertamente, pero fíjate, es mío y hago con ello lo que me da la gana, es increíble, ¿no? Y encima no tengo aquí a Tom para que me diga lo que tengo que hacer. O sea, que eso tiene ventajas añadidas, porque no todos los Tom son estupendos y los echo unos de menos, hay gente a la que a veces no echas de menos. Es decir, hay que contemplar varios casos posibles, ¿no? Pero una política masiva no contempla casos posibles, no puede. La política masiva, totalmente decidida desde arriba, es las mujeres tienen que volver a su casa. Ya.
¿Cómo vamos a lograr que vuelvan? Y entonces instaura una maniobra tal cual, porque es la primera vez también que el patriarcado, digamos, se reúne. A ver, los varones son muy capaces, unos con otros, de mantener el patriarcado sin necesitar reunirse en plenarios. Cada uno sabe lo que tiene que hacer y malamente lo hace y generalmente les funciona, ¿vale? Entonces, de momento la cosa ha ido así, pero cuando se trata de volver a casi un porcentaje enorme de mujeres de un país a su casa, con eso no llega. Hay que organizarlo. Organización. Se les dan a las mujeres, se les dice que salgan de las fábricas y se les dan unas indemnizaciones para que se vayan muy contentas. No son muy grandes, pero bueno, es lo bastante como para que digas más vale pájaro en mano que ciento volando. Refrán que no sé tampoco si existe aquí. Menos mal. Entonces, bueno, aquí es zanahoria y palo. Recuerden, la manera de mover al burro es siempre zanahoria y palo, ¿no? Zanahoria y palo. Si burro, zanahoria, entonces no palo. Si burro, zanahoria, poco interés, palo. Entonces, pum. Zanahoria. He aquí que un pequeño tal a casa. Y logran que unas cuantas se vayan, pero la sorprendente es que las otras se quedan. Y entonces se les dice, vamos a ver, os vamos a explicar la cosa en condiciones. Primero, el esfuerzo bélico, las fábricas bélicas ya no hacen falta. Qué tontería si 3 años después inició la guerra de Corea. Y vivimos bajo el paraguas de disuasión nuclear hasta los años 90 y se estuvieron fabricando armas sin cesar y se siguen fabricando porque ya se sabe que si vis pacem para bellum. Entonces, no, primero no hacen falta, pero, a ver, los chicos tienen que tener empleos cuando vuelvan. Los empleos son los que vosotras estáis ocupando, o sea, no son vuestros, son de otros. Así que ya, a la voz de ya, para casa. Hay alguna que otra, muy poquitas, porque realmente la historia femenina tiene todavía muy poco relato, pero hay alguna buena película sobre estas mujeres que a la voz de ya se les cierran y se les cierra la fábrica cuando llegan por la mañana y se les dice, es que no vais a entrar más, convenceros, estáis fuera, porque no se quieren ir, pero están fuera. Palo, zanahoria, vamos a ver. Y aquí es ya la reunión. Es una política de Estado diseñada que hay que hacer, que dice, hay que convencer a las mujeres de que vuelvan a ser esposas y madres. El país necesita hijos y en todo caso no las necesita a ellas donde están. Por lo tanto, han de volver a ser esposas y madres. ¿Qué hay que hacer? Hay que apartarlas de los empleos, pero, sobre todo, zanahoria. Hay que hacer que el lugar que van a ocupar les resulte atractivo. Hay que hacer un hogar distinto. Y además eso nos va a permitir una innovación fabril que vamos a poder relanzar toda la economía del acero en la que vivimos. Vea que esto no estuvo nada mal pensado. Si paramos toda la gran industria bélica, que es la que más tira del acero, o sea, realmente de la industria básica, podemos colapsar. ¿A qué podemos dedicar todo lo que hemos tenido que desarrollar realmente en industrias del acero? Dice, acero para la paz, metal para la paz. Desarrollemos un nuevo hogar tecnificado. En vez de hacer misiles, vamos a hacer cocinas, lavadoras, secadoras, sandwicheras, tostadoras, chismes inverosímiles que cuestan dinero y llevan cables. Pregunten a cualquier ama de casa qué es el único electrodoméstico con el que se sienten realmente que su amor es infinito. Se llama lavadora. El segundo es así, el segundo se llama frigorífico. Y los demás, más o menos, a excepción hecha de la plancha, se puede prescindir. Yo he llegado a ver anuncios de electrodomésticos que han existido solo la temporada previa a Navidades. Dice, cómprese la sandwichera que cierra los sándwiches por los lados y encima los pega. Y dije, hombre, pero es necesario. No. Pero claro, cuando tú te lanzas a fabricar una línea entera, vas con todo, o sea, va a la cabeza principal. Entonces, vamos a ver, los chicos tienen que encontrar empleo, ¿vale? ¿Cuál va a ser? El que dejen ellas.
Pero ellas tienen que volver al hogar, pero no van a volver, Zanahoria, al mismo hogar porque no querrían. Vamos a hacer un hogar distinto, vamos a hacer un urbanismo distinto, para que lo habite una mujer nueva. Cuidadín cada vez que sale la mujer nueva a pasear, porque pasan cosas muy raras. Nunca coincide la mujer nueva con lo que a nosotras nos gusta, casi nunca. Entonces, ¿cómo es la mujer nueva? Pues es una mujer distinta, porque ya tiene derechos políticos, ya tiene estudios, aunque sean estudios medios. Claro, no se va a dejar enredar simplemente allí con una cocina de carbón y... No, no. Tiene que tener una ingeniería doméstica. En realidad la mujer es jefe de su hogar, porque es como una ingeniera naval, solo que reina sobre el frigorífico, la lavadora y toda una serie de aparatos que tienen botones y son muy complejos. Aquí quizás no las han humillado tanto, pero en España, para vender la lavadora, hubo un anuncio que yo todavía recuerdo, que era increíble. Salía una lavadora, se veía en la televisión, también es un electrodoméstico apreciado, pero no es exactamente un electrodoméstico. Salía una lavadora y decían, señora, pídale a su marido que le compre esta lavadora. Y luego salía una criatura, una criatura del sexo masculino, moviendo los tal, y dice, es tan fácil que la puede manejar hasta un niño. O sea, primero te llamaban pobre, señora, pídale a su marido que le compre, y luego te llamaban imbécil, hasta el niño. ¿Verdad curioso? Bueno, si no nos reímos de lo que hemos ido viendo, ¿cómo vamos a soportar cómo ha sido el asunto? O sea, era así, era estrambótico, tenía estas cosas, ¿no? ¡Hala! Entonces, empieza toda una nueva economía fabril. Vean, en los años 30 empieza, el gran metal siempre manda mucho en la cultura industrial, ¿no? Entonces, ¿qué puedes elegir hacer? General Motors, es decir, vamos a hacer una línea de coches, por ejemplo, que la hace Alemania, los Volkswagen, ¿no? Los coches del pueblo, una línea barata de automóviles, el automóvil deja de ser tal, una pieza de excepción que anuncia la riqueza, lo puede tener todo el mundo, pero en los años 50 es el hogar tecnificado. Entonces, toda una serie de economía fabril, y los que son listos y linces en esto, ¿qué hacen? Ponen fábricas de esto, o ponen tiendas de esto, y pronto las ciudades se llenan de tiendas que venden electrodomésticos, y todas las mujeres quieren una casa donde haya electrodomésticos. Y empieza la gente a comprarse aquello, pero además a comprarse unas cosas que eran carísimas cuando empezaron. Es decir, que había que pagarlas en plazos, no se compraban de una vez. O sea, la economía familiar se iba comprando aquellas cosas poco a poco. O sea, es una nueva forma económica que va a permitir un despegue económico, pero que está vinculada a que las mujeres vuelvan a su casa. O sea, si ellas no vuelven, no hay despegue económico. Zanahoria. Zanahoria estupenda, lavadora, frigorífico y casa de ensueño. Salen en todas las películas. Vean las películas de los años 50 norteamericanas. Siempre sale la protagonista, que siempre es igual. Es una chica rubia que parece medio tonta, pero que en realidad no lo es, porque ella tiene sus estudios y sus cosas, y que tiene una cocina de ensueño. Tiene toda una cosa así toda que da gloria verla. Y está muy bien, y generalmente va teñida de rubia muchísimo y lleva una ondita que le sale así. Perfecta. Si es así, fabrican estereotipos, es lógico. El ama de casa perfecta además tiene 4 niños, que son 2 niños y 2 niñas. Siempre, porque luego empieza a tener menos, la parejita, y ahora ya la cosa está muy descabalada. Pero la estereotipia funciona, ¿no? Hay que hacer. A las que no les gusta esto, palo, son unas inadaptadas. Algo les pasa, ¿cómo? Psicoanalíticamente, cuidado. Es decir, puede que tengan alguna enfermedad rara que les produzca un rechazo de la feminidad y que por eso no estén bien adaptadas. Y entonces, ¿de dónde se tira? Del reservorio de la misoginia romántica. Otto Weininger y gente por el estilo, siempre muy reeditada. A ver, a quien no le guste el modelo ¿por qué es? Porque esto es el modelo más apetecible, como todo el mundo sabe. Estar metida en tu cosa con tu lavadora, no hay cosa mejor. Si eso no te satisface lo bastante, a ver qué te pasa.
¿Quién describe esto como una maestra increíble que fue? Betty Friedan, la mística de la feminidad, la enfermedad que no tenía nombre. Betty Friedan pasa por un hospital tras otro haciendo una investigación y descubre que hay bastantes mujeres que están ingresadas en hospitales que tienen una dolencia que se parece como una especie de depresión, que nadie sabe qué etiología tiene, de dónde viene, pero que la tienen, y que se llama, cuando uno pregunta, dice, pues no tiene nombre, es una cosa que les pasa a ellas solo. Es la enfermedad que no tenía nombre. Y Betty Friedan se pone a investigar en el año 60 en qué consiste la enfermedad que no tiene nombre. Y empieza a develar, a poner bajo la luz toda esta enorme maniobra de volver a meter a las mujeres en las casas, como fuera. Vamos a terminar con la maniobra porque tuvo una extraordinaria colaboración. Hay que contar con qué, con las mujeres, con la industria pesada que se transforme en líneas blancas, la industria feliz porque lo que quiere seguir y que quieres vender, con los agentes económicos, encantados, imagínense lo que es para el sistema financiero, todas las familias pagando plazos y demás, crédito, etcétera. Esto es muy, muy vivificante. Es decir, volver a meter a las mujeres en casa resultó una de las grandes innovaciones económicas de los años 50. Pero además hay que darles alguna zanahoria más, porque claro, yo con mi lavadora todo el día mirándola a ver si nos enamoramos, puede ser, no sé, está bien pero aburre, ¿no? O sea, ya una vez que la ves funcionar la primera vez y la segunda, hombre, puedes también ponerlas a coser botones, que es muy importante. ¿Recuerdan que las primeras lavadoras traían un rodillo para secar, que había que quitar todos los botones cada vez que se lavaba una camisa y volver a coserlos porque los partían? Es decir, que la cosa tenía su aquel, ¿eh? No crean que no eran capaces de imaginar la secadora, pero ¿por qué estaba el rodillo? A veces, piensen mal, que a veces se acierta. Las revistas femeninas. Dar crédito increíble y dar un empujón hacia adelante enorme a un tipo de prensa que ha nacido en los años 20, pero que no tiene suficiente relieve, las llamadas revistas femeninas, que son todas de los años 50. ¿Para qué? Para que las revistas ayuden a fabricar el nuevo modelo de mujer. ¿Cómo? Dando consejos de todo tipo. Consejos domésticos, por descontado. Consejos de belleza. Consejos matrimoniales. Consejos sobre cómo educar a los hijos. Consejos de cómo a la nueva mujer ingeniera gerente de su hogar, que se tiene que dedicar sobre todo a ¿qué? A tener el hogar, por supuesto, perfecto, impoluto, y a apoyar la carrera de su marido. Es decir, claro, porque en realidad el matrimonio, miren, el primero que dijo que el matrimonio era, el primero que cambió el estatuto del matrimonio fue Martín Lutero, cuando dijo el celibato no es superior al matrimonio. El matrimonio es querido por Dios y por lo tanto es santo, y no hay más. Solo en una cultura que es luterana, en origen, tú puedes seguir diciendo el matrimonio es una asociación entre personas complementarias para el avance de ambas. Por lo tanto, ¿cómo son complementarias? Ella se encarga de tener un hogar magnífico y unos hijos estupendos y con eso le va a apoyar a él para que él alcance cada vez más metas. ¿Por qué? Porque él es perfecto. Entonces subirá en su empresa y donde sea a medida que su mujer sea perfecta. Y las mujeres entran en un camino de perfección y perfeccionamiento que las hace quedarse medio calvas. Y se lo digo en serio, ¿por qué? Porque los consejos de belleza de las revistas son el demonio. Hay, en los años 50, empieza a aparecer una alopecia femenina que tiene que ver con el consejo, extendido por muchas revistas, de que se utilice cepillo todas las noches para cepillar el pelo y no menos de 120 cepilladas a cada mechón. Ustedes calculan la hora y media que hace falta para estar allí, dale, con... Claro, alopecias, porque ¿cómo se va a aguantar un pelo que le des ese tratamiento todas las noches? Pero, digamos, consejos absurdos. Las revistas femeninas estaban y están llenas de consejos absurdos, por descontado.
y llenas de cosas que viola cualquier ley de publicidad veraz, ¿no? Entran todas bajo publicidad engañosa, prometen cosas que son imposibles, de un modo sistemático. Y encima, ¿qué hacen? Hacer creer a las mujeres. Dice, si no das la talla, la culpa es tuya. Empieza una comparación entre las mujeres de antes y las de ahora. La mujer moderna, la nueva mujer moderna, es capaz de tener 4 niños, la casa en estado de revista, preocuparse por lo de su marido, saber que está de moda, hacer unos pasteles, ella misma y no cualquiera, deliciosos, para cuando llega él, por supuesto, estar a la última moda e ir al club social a enterarse de las noticias. Porque da tiempo a todo esto y más. Faltaría más. Porque tiene que estar muy entretenida. Y cuando no, pues las reuniones de Avon. Claro. Ya está. Y si no, las reuniones del Tupperware. ¿Ha visto usted esto que es lo más higiénico para meter casualmente los tamales? Pues si no tiene usted esto, es una mujer antigua. Haga el favor de comprarse una buena batería a un precio increíblemente caro y seleccionar muchos alimentos como si fuera un sistema favorable en el frigorífico, pero que se vean bien ordenados, uno detrás de otro. Porque usted no es una mujer de las de antes. Es una mujer moderna y por lo tanto tiene que hacer cosas modernas. Por ejemplo, tiene que comprar Avon y coleccionar tupes. ¿Está? Claro, imagínate que dices, ya, pero es que yo quería ser médica. Y dice, pero qué idiotez, ¿no? O sea, ¿para qué? A ver, primero y principal, ya cuando la maniobra va bien, entonces empieza a aparecer la teoría. Entonces, las mujeres y los varones no pueden competir. Son diferentes, no son iguales, son complementarios, son diferentes, tienen habilidades diferentes. Si las mujeres se van a competir al mundo de los varones, pierden. Luego, no es una estrategia inteligente irse a competir allí, sino ir a ganar donde ellas saben ganar. ¿Dónde? Haciendo de reinas del hogar, donde su situación es indiscutible, porque no hay ningún varón que quiera ser rey del hogar. Ya lo son por derecho propio, no tienen ningún problema. Entonces ya está. Las revistas femeninas de ocio y coz. ¿Y el cine? El cine tiene una capacidad de meter estereotipos en la cabeza de la gente, como nunca, el teatro nunca fue capaz de hacer lo que hace el cine, ni la literatura. El cine lo ven miles y miles de personas y salen además fascinados. Y les queda aquí metidito. Tú coges el nuevo modelo de mujer y venga, 1, 2, 3, y las que no, inadaptadas. Y si después de la película por inadaptadas se suicidan, mejor. ¿Qué? Narración romántica, ¿no? La heroína suicida, que es la inadaptada en el cine de los 50, acaba siempre mal. Porque es una mala mujer y ya se sabe que va a acabar mal. ¿Sí? Estereotipia, relato romántico, vamos, macizando con relato romántico, pervertido, por supuesto, facilitado. Ustedes en México vieron una serie que era popularísima de la mística de la feminidad que se llamaba Embrujada. Así como Bewitched. Hechizada. Esa es perfecta para analizar estos tiempos. Recuerden cómo era y qué personajes tenía. Había ella,